Ecuador, 16 de abril del 2016. A las 18 horas con 58 minutos, un sismo de magnitud 7.8 sacudió la costa del país. Lo que vino después fue una crisis profunda que puso a prueba no solo nuestra infraestructura, sino también nuestra humanidad, nuestras emociones y nuestra capacidad de comunicarnos en medio del dolor. Vivíamos tranquilos, un pueblo costero, alegre, trabajador. Nadie imaginaba que en un segundo todo cambiaría. Este terremoto fue causado por el proceso de subducción. La placa oceánica se desliza debajo de la continental, acumulando energía que eventualmente se libera en forma de sismos. 16 de abril ocurrió un sismo producto de una actividad común en la zona costera que se llama la subducción. ¿Qué es la subducción? Nosotros tenemos dos placas que están interactuando ahí, placas tectónicas. La corteza no es una corteza homogénea, sino que está fracturada. Y para el Ecuador están interactuando la placa sudamericana continental con la placa oceánica, están chocando y la placa oceánica se sumerge debajo de la placa continental generando un proceso que se llama subducción. Este proceso no es un proceso suave ni constante, sino que es un proceso en el cual se acumula energía, hay un punto crítico donde ya no se puede acumular más, se libera y ese momento se generan los sismos. La fase de no crisis es el estado de normalidad, pero según la teoría de gestión de crisis, incluso allí ya pueden estar germinando los factores de riesgo. Construcción informal, falta de cultura sísmica, desorganización institucional. Ya habían investigaciones previas en las cuales se había establecido que esa zona, la zona frente a Jama, ya estaba acumulando energía lo suficiente para generar un sismo de magnitud superior a 7.5 en esa década. Entonces, eso ocurrió. Entonces, sí se puede saber a través de la investigación qué zonas están en puntos críticos acumulando energía y que podría ocurrir un sismo, ¿no? La experta Liliana Troncoso lo deja claro. No estamos preparados, y no es solo por falta de tecnología, sino por la cultura de desmemoria y corrupción estructural. De manera general, en el Ecuador tenemos algo muy fuerte que es la desmemoria y esto genera que las construcciones en las zonas, mejor en todo el Ecuador, no cumplan las características del diseño requerido, considerando que tenemos una zona de muy alta sismicidad, ¿no? Entonces, no, de manera general no se cumple. Muchos informes científicos alertaban el peligro, pero nunca llegó esa información a quienes vivíamos aquí. ¿Y el municipio? Tenía planes, pero no acciones. Tenía oficinas, pero no campañas. Había gente herida que gritaba, gente fallecida, conocida como yo te estaba contando. Cada historia representa una herida, pero también una muestra de resistencia. La comunicación fue limitada, sin luz, sin línea, sin radio. Solo quedaba el grito humano. Ha sido, en realidad, horrible, horrible. No puedo describir. Solo puedo decir que estamos vivos. ¿Qué vamos a hacer? Lo perdimos todo. Lo perdimos todo. ¿Qué iban a comer nuestros hijos más adelante? ¿Dónde iban a estudiar? La precrisis es la oportunidad de prepararse, pero requiere voluntad política y conciencia comunitaria. La falta de inversión en prevención fue un factor decisivo. La crisis es el punto de quiebre, donde se pierde el control y la toma de decisiones se vuelve vital. Según la teoría de las crisis, aquí se define la diferencia entre salvar vidas o perderlas. Son espacios en los que la gente ya no quiere que tú les estés recordando, les estés diciendo, quieren un espacio como de intimidad, quieren un espacio de tranquilidad. Creo que en ese momento, por lo general, suelen llegar tantos espacios como de ayuda, de que una entidad, de que otra entidad, entonces la gente ya está sumamente cansada. La comunicación en crisis debe ser clara, empática, inmediata. La ausencia de una voz oficial dejó un vacío que llenaron los rumores. Un segundo. Eso bastó. Todo el sistema colapsó. Hospitales, comunicaciones, energía, seguridad. Heath habla del pico de la crisis, el momento más caótico donde la información debe ser precisa y las decisiones rápidas. En Pedernales, ese pico duró días. Las redes sociales se volvieron campo de batalla. Entre la verdad, el miedo y la desinformación, la ausencia de vocerías oficiales agravó la incertidumbre.
La transparencia, la rapidez y la empatía son principios esenciales de la comunicación de crisis. No basta con informar, hay que acompañar emocionalmente. Nosotros priorizamos en que el lenguaje primero sea cercano, es decir, que el lenguaje sea en el que, por ejemplo, en este caso, la gente de la costa podría sentirse identificada, ¿no? Que el lenguaje intente ser cercano, que sea accesible, que sea corto, que sean de mensajes rápidos, de mensajes que se te queden, es decir, una comunicación que sea muy, muy corta pero potente a la vez. Tardaron 3 días. Luego llegaron con carpas, víveres, médicos. Pero la falta de coordinación se notó. No sabían por dónde empezar. Liderar una crisis es actuar con claridad en medio del caos. ¿Quién lideró en esos días? ¿Quién asumió la voz de la ciudadanía? El liderazgo fue compartido, pero no por decisión, sino por obligación. La comunidad se convirtió en autoridad. El liderazgo en crisis no es jerárquico, es horizontal, colaborativo. La credibilidad se gana con acciones, no con discursos. La fase de contención es clave para estabilizar, pero sin preparación previa, todo se improvisa. La improvisación cuesta vidas. El municipio declaró emergencia, activó el COE local, pero no tenía recursos ni personal técnico suficiente. La planificación no se tradujo en acción. No hubo mapas de riesgo actualizados, no hubo lista de refugios disponibles. La ayuda internacional fue más efectiva que la local. Eso no hubo tiempo ni para nosotros salir, nada. Lo que hicimos fue en ese momento recibir lo que venía desde arriba. Comenzaron los gritos, los llantos, el desespero, que por favor ayudaran, que nos sacáramos. Incluso decían entre todos que alzáramos la losa, pero era imposible eso, era demasiado peso. La gestión de crisis desde el nivel local requiere planificación previa, liderazgo visible y protocolos claros. No es solo reaccionar, es estar preparados antes. Me recuerdo que los aplaudía, que de ellos se me salían las lágrimas, aún se me salen porque fue algo inolvidable. Cuando yo me acuerdo de mi teléfono yo le prendo la luz, la linterna, y veo al mío que habían rodeado más de 15 fallecidos al lado mío. Pues me lo declararon muerto. Yo digo mi yerno y me dijo llorando, hice lo humanamente posible, pero ya no se pudo hacer más nada. Después que ya pasó todo, yo seguía gritando y la gente todavía seguíamos gritando todo. Cuando yo que miro así ya para allá, ya veo la casa todita caída. Lo más triste fue ver una ciudad caída, edificios en el suelo, pero mucho más dolor causó saber que habían muchísimos muertos y que había mucha gente con vida adentro de estos edificios y que nosotros teníamos que luchar por sacarlo. Pero tengo un vacío muy grande porque perdí a mi esposo y ese dolor lo tengo muy grabado en mi corazón. Pero por un lado le doy gracias a Dios porque tengo gente como mi familia, como esta familia que me ha dado la oportunidad de un hogar. Económicamente quedé devastado, pero eso se recupera a cualquier rato. Las vidas humanas no se van a volver a recuperar. Y le digo, oye, y sé que un primo tuyo falleció. Ese no es mi primo, es mi papá. También falleció mi mamá. Y le digo, ¿cómo estás aquí? Ya los enterré ayer, dice, pero quiero ayudar a la gente. Como instituciones públicas no entendemos como que las formas de llegar, entonces tenemos que escuchar más a las personas que necesitan el apoyo en ese momento. En esta crisis, la comunicación no es solo técnica, es emocional, cultural, respetuosa. Sofía y su equipo llegaron con propuestas que reconocían los derechos y la dignidad de las víctimas.
Nosotros pusimos el mensaje por radio, por altos parlantes, en el espacio en los que estaban. Además de eso, practicamos el tema de una radio in situ, es decir, en ese momento que la gente pueda conocer, pueda escuchar el mensaje, pueda también contar cuál es su experiencia. Entonces, un poco vivimos esta idea de la radio presencial. Nosotros llegamos con un espacio para los niños. Los niños habían pasado con un espacio de dolor tan fuerte que para ellos ver títeres, que para ellos ver teatro fue una salvación. Entonces, nosotros también debemos entender eso, no debemos pensar más que en o sea, verlos como personas y en qué contexto está pasando. La poscrisis es donde se define si aprendimos. Es el momento de reflexión, de evaluación de errores y de transformación social. ¿Pero qué hicimos bien? Nuestra capacidad de organizarnos, de responder sin recursos, de acompañarnos. ¿Qué falló? La prevención, la falta de liderazgo local, la ausencia de preparación, la debilidad institucional. Según Heath, una crisis no es solo un desastre, es una oportunidad para mejorar sistemas, fortalecer liderazgos y construir ciudadanía. Pero solo si aprendemos. El sismo llega, fiscaliza y dice, si no funciona, se cae, y punto. O sea, no hay nada antisísmico, pero lo antisísmico es la memoria de los ecuatorianos. Entonces debemos evaluar que la investigación sí nos puede dar información de dónde va a ocurrir el próximo terremoto. Pero si esa información solo aterriza en revistas de alto impacto y no aterriza en la comunidad y en los tomadores de decisión, poco o nada estamos haciendo. La falta de prevención y el olvido institucional costaron vidas. Los estudios estaban, pero se archivaron. La ciudadanía pagó las consecuencias. Y es el hecho de construir bien. Si a mí me exige la norma que construya de esta manera, con un ingeniero, no es un gasto, es una inversión, porque yo estoy construyendo un hogar para mis hijos y no una tumba para mis hijos. Entonces la idea sería que cada individuo vaya generando eso de que debo construir bien, porque el momento que ocurre un sismo, la casa no debe colapsar y matar a la gente del interior. Y eso no está obligada a la autoridad, porque no hay la capacidad de ir viendo que cada uno cumplamos esto, sino cada uno de nosotros entender que eso no es gasto, sino es una inversión para que podamos en una noche dormir bien sin que ocurra un terremoto y nos mate. No es solo la cuestión del que está de presidente, de alcalde, de prefecto, el que debe hacer que las cosas estén bien, sino cada uno de nosotros debemos hacer que las cosas estén bien, porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida. Pedernales está de pie, no por los discursos, sino por la gente, porque cuando todo se derrumbó, lo único que quedó firme fue el corazón del pueblo. Somos la voz de quienes no están, somos memoria viva, porque recordar no es revivir el dolor, es evitar repetirlo. Esta crisis nos mostró el dolor, pero también la esperanza. Comunicarnos en crisis es recordar que seguimos aquí, resistimos y nos levantamos juntos. A pesar de todo, Pedernales sigue de pie, con heridas, sí, pero también con mucha fuerza. Y a los manavitas, que sigamos unidos, que tenemos fuerza. Nosotros somos emprendedores, luchadores, hemos surgido de la nada y para seguir trabajando.